Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos en diálogos. Está con nosotros Pablo Jaramillo, él es periodista, investigador y sobre todo una cosa importante en estos días, ¿no? Pablo no solo que escribió e investigó, sino que además ganó un premio con este trabajo y es el caso Cofiec. Y en el caso Cofiec se vuelve importante ahora porque el presidente saliente, Rafael Correa, indultó a uno de los implicados en este caso. Se le conoce también como el caso Dusak. Y vamos a conversar con Pablo a ver qué nomás recuerda de eso. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Y claro, iniciemos recordando el caso Dusak. Los $800,000, cómo Correcto. se dio. ¿Qué nomás recuerdas esto que te debe haber causado líos, pero además te dio un premio? Bienvenido, buenas tardes. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, agradecerte la oportunidad. Bueno, creo que es muy importante, ¿no? Poder recordar este caso que fue muy sonado y sobre todo recordarlo en este momento. Parece que hay algunos políticos que creen que nos hemos olvidado, pero para eso estamos los periodistas también para recordar, para refrescar la memoria. A ver, el caso Dusak, por supuesto. Bueno, este caso inicia cuando el señor Dusak solicita en el banco Cofiec el 2 de diciembre del año 2011, solicita un crédito por $800,000 sin tener ni siquiera una cuenta en este banco, En este banco. Sino que simplemente se acerca y pide, ¿no? Como una persona además que no tenía ni siquiera una estancia, digamos... Legalizada aquí. Sí, estaba como turista. ¿Y con qué habrá entrado? ¿Con turista? ¿Tenía un pasaporte de turista? Sí, pero mira, te voy a mostrar un poco de documentos que algunas cosas salieron publicadas, otras cosas no alcanzamos. Ya. Por ejemplo, tengo este reporte de la UAF, tal vez lo puedo mostrar. Sí. Sí, ¿no? Es un Ya. reporte de la unidad de análisis financiero. De análisis financiero. Que esto fue posterior, ¿no? Este es del año 2013. Pero un poco detalla, ¿no? Un poco narra qué fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, el señor Dusak se acerca al banco. Y hace una solicitud de crédito. Sí. Y en esa no le solicitan que sea cliente, que tenga... Claro, mira, realiza la solicitud el 2 de diciembre del 2011 y el 7 de diciembre recién hace la solicitud de apertura de cuenta en este Seguramente banco. le dijeron necesita tener cuenta para esto, pero vaya Claro. y abra, y le abren la cuenta. Claro. ¿Y una cuenta de que de ahorros, una corriente? No precisa aquí, pero Ya. en todo caso, imagínate, no era ni siquiera cliente del banco, sino que simplemente se acerca, pide. Y le abren la cuenta para darle el crédito. Le abren la cuenta para el crédito, se lo aprueban el 20 de diciembre, ¿sí? Y es en esta fecha cuando el dinero es enviado a cuentas del exterior. El mismo día que le aprueban el crédito, Sí. ¿sale el dinero a cuentas del exterior? Sale el mismo dinero día. a cuenta del exterior el 20 de diciembre, es decir, el 2 de diciembre al 20, que fue cuando se lo otorgaron, pasan 18 días. Claro. Y en los documentos que aquí tengo, pues hacen una relación que más o menos los créditos demoraban 45 a 60 Claro. días. En este caso es un tiempo récord, 18 días. Desde abrir la cuenta... Desde que llega al un banco. Y abrió con algo, ¿tienes idea de si puso aunque sea $20 para abrir la cuenta o no? Claro, no pone él ningún de centavo. de sus fondos. Y hay varias, digamos, dentro del proceso Ya. interno, ¿no? Del banco, hay varios filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La señora Jacqueline Jiménez, gerente de riesgos del Banco Cofiec, manifiesta que el problema se suscita en razón de un otorgamiento del crédito que incumple el manual de crédito interno de Ya. la O sea, institución. la norma para poder Claro. dar un crédito ya incumplía. Y ella pone por escrito eso. Ella pone, sí, digamos, hay Hay objeciones, constancia y ¿no? las Dentro del objeciones, banco, sí, ya. para que, o sea, se analice, ¿no? Pero Claro. finalmente, como todos sabemos, ¿no? Quien es sentenciado por este caso es el señor Antonio Buñay, ¿no? ¿Y por qué? Aquí te voy a mostrar un documento que saqué también de un boletín de la Fiscalía. ¿Por qué se lo...? Y ese no se ha vincula? retractado todavía la fiscalía. No, mira, es un boletín. Cuando Ya. a Buñay lo apresan, esto ocurrió la tarde del 7 de noviembre del 2015 en Cumbayá. Habían transcurrido 7 meses desde que la boleta de encarcelación se había emitido, es decir, el 9 de abril, cuando acabó la audiencia de juicio. A él lo declaran culpable del cargo de delito peculado bancario. Peculado bancario. Y lo apresan el 7 de noviembre del 2015. Aquí dice Antonio Buñay, expresidente del Banco Cofiec,
dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo de $800.000 para el ciudadano Gastón Dusac, sin cumplir con la normativa interna del banco. Ya. Dice la Fiscalía, Galo Chiriboga Zambrano durante el juicio demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad sobre sus subalternos a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal y cuando los exgerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las humilló en su lugar. Él sumilló todas, ¿no? Había una hoja en la que la sumilla de él era toda la hoja. Claro, era Los el aval, 4 digamos. o 5 procesos que Claro. debían tener en cada una de las oficinas, los tenía el señor ingeniero Buñay. Claro. Entonces, mira que uno de los cuestionamientos, y por eso está implicado aquí Pedro Zápac, ¿no?, que era representante de Seguro Rocafuerte, Ya. que Dusac presenta garantías de Seguro Rocafuerte, ¿sí? Y Pero no como aseguradora, sino una garantía sobre el crédito. sí, sí. No como un seguro de un depósito que tenía Ya. Seguro Rocafuerte dentro de la Dentro de institución. la institución. Eso le garantizan, pero Seguros Rocafuerte era del Estado. Claro, estaba bajo administración del Estado y 2 días antes de que el crédito fenezca, de que se termine el plazo para pagar, que esto ya estamos hablando a mediados de 2012, Claro. porque el crédito fue otorgado a finales de 2011, estamos hablando de mediados de 2012, 2 días antes de que el plazo se venza, retiran estas garantías del Seguro Rocafuerte, Ya. pero que fueron las que sirvieron para entregar el Claro. crédito, retiran estas garantías y dejan a cambio unas garantías de Agrícola Las Mercedes, que era una Otra hacienda empresa. que estaba dentro También el de todo fideicomiso. del fideicomiso Ya, AGD ya, Nomás ya, Impunidad. ya. O sea que el Cambia. señor no arriesgaba nada. No arriesgó Solo vino nunca nada. Y más allá Y de, se llevó mira, la plata. incluso aquí la misma UAP dice, ¿no? Hay una parte donde dicen que Dusac sale del país. Ujú. Es decir, cuando se hacen estos cambios de las garantías, cuando quitan la garantía de Rocafuerte y ponen la de Agrícola Las Mercedes, Dusac ni siquiera estaba en el Ecuador. Es más, cuando se le entrega el crédito el 20 de diciembre del 2011, tampoco estaba en el país. Tampoco. Él envía un correo electrónico, ahí dice, ¿no?, cómo quiere que le entreguen. Dividen en 2 cuentas, una en Suiza y otra en Estados Unidos. Y solicita, mándenme tanto a esta cuenta y tanto a esta otra cuenta. Y O sea, él da las mismo distribuye, instrucciones. claro. Claro, él mismo distribuye, pero por correo electrónico. Ah, Y en el COFIEG algún funcionario, ¿no?, muy comedido, hizo el favor de hacer todo lo Ya. que Dusac solicitó. no se ubicó nunca el funcionario que manejó, digamos, al que le final- respondía a Dusac el momento. Claro, ¿Podría ser el al señor final el Endara? que la fiscalía acusó fue a Buñay. A Buñay. Y que hay otros, ¿no?, que están implicados. Aquí está en la lista de procesados, está Buñay, en primer lugar, Delgado, que está en Estados Unidos, pero Delgado, Gastón Dusac, obviamente en Argentina, Francisco Endara, que cumple su Sí cuenta, está. su sentencia, y están 2 más, Marcelo Ordóñez y Pedro Zápac. Zápac, el de Seguro Rocafuerte, Marcelo Ordóñez, funcionario interno de ¿Y la están ellos de detenidos? según ¿O lo solo que Endara? este reporte de la Fiscalía, que es de 2015, cuando Buñay fue apresado, Ordóñez y Zápac todavía no tienen sentencia en firme porque interponen recursos de nulidad y apelación. Ya. Y yo creo que eso no se ha resuelto porque No se ha vuelto a no tratar se ha- el tema. no se ha Ni tratado. se ha visto informativamente, ¿no? No ¿Qué se ha pasó dicho nada. con- No se ha dicho nada. Yo traté de encontrar información a través de la judicatura. Pues que no, los procesos de Sí, Buñay. Tiene 78 registros Buñay en el Consejo de la Judicatura, hay de todo tipo, ¿no? Claro. Vales de consumo de tarjeta de crédito, cumplimientos de contrato, bueno, hay algunas cosas, Tiene de sobregiros todo, ya. ocasionales. Ah. Pero no ¿Y encontré... por qué en sí. el Consejo de la Judicatura hay todo eso? Porque le han Ellos guardan demandado, como le ha- archivos, ¿no? Digamos, de los procesos que se han iniciado y que Ya. se han llevado a cabo. Pero bueno, yo creo que es interesante, a ver, lo que ocurre aquí, ¿no?, que se le otorga Claro. el indulto, ¿no?, al señor Buñay, y yo creo que hay que hacer un poco hincapié en las razones o las motivaciones jurídicas. Ya. A ver, porque ¿qué es lo que dice la Constitución respecto a los indultos? Y aquí me parece que es interesante hacer la diferenciación, lo que dice la Constitución cuando se trata del indulto que pide el presidente de la República Así y cuando que lo puede hace la darlo Asamblea. a través de la, digamos, a través de él mismo, pero cuando lo hace la Asamblea sería una amnistía, ¿no? Mira, Ya. el artículo 147 de la Constitución, que es el que enumera las atribuciones y deberes del presidente de la República, en el número 18 dice indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. No dice nada más. Nada más. Es una línea. Claro. Indultar, rebajar o También es conmutar las que de penas. acuerdo a qué ley, si no hay ley. Y luego la Constitución, el artículo 120, dice que la Asamblea Nacional también enumera sus atribuciones y deberes
Y en el tema de las amnistías, en el numeral 13, en la Asamblea Nacional ahí sí es mucho más amplio. Sí, ahí está Dice, más claro. conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Y recalca aquí, no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada, bueno, entre otras causas. Pero no te podrán decir que esto no era la Asamblea no podía haberle dado. pública. O sea, a ver. La Asamblea no. No le hubiera podido dar no. porque está de frente, está negado. Está ahí, claro. Ahí. Con un pero delito en el cometido contra presidente está el vacío. Está abierto. Él puede indultar, rebajar como tal a quien él quiera. A quien él quiera. No sí. hay ninguna, digamos, restricción. Aquí en la Asamblea sí dice, ¿no? Sí, Cuando es algo contra la administración pública no puede dar la Asamblea. Ni así tenga las 2/3 partes. ¿A ti te preocupa el hecho de que el presidente haya dado un indulto con algo que no existe, que es la ley, pero que un poco podría motivarle a él? Él ha dicho, y en el decreto ejecutivo dice que hay un profundo arrepentimiento. Claro. Y uno decía, ¿cómo se calculará la profundidad Sí. del arrepentimiento? Eso es muy sui generis. O sea, mira, es que eso es lo que a mí me preocupa. O sea, la Constitución deja abierta, ¿no? O sea, digamos, no dice nada, simplemente que él puede indultar. Claro. Entonces él, para justificar, dice, es que el señor está muy arrepentido. O sea, la Asamblea, ni aunque se hubiera arrepentido, le hubiese podido dar, porque aquí está expresamente dicho, pero el presidente sí. Entonces, para el presidente vale el arrepentimiento del señor Buñay. Puede ser que esté muy arrepentido, pero no nos consta. A mí, yo no he escuchado, no he sabido nada. Y el dinero que se desapareció del Banco Correa no era del presidente Correa. Era de todos los ecuatorianos. Claro. Entonces, ¿cómo perdona él? ¿Y no se recupera eso o sí? ¿Has hecho eso es claro, ya, es muy interesante, mira lo que tú dices. Y aquí hay dos puntos. A ver. La UAF, volvemos a la UAF. Uno de los puntos de este informe que tengo de la UAF dice, a ver, el señor Dusac, a través de su abogado, hace dos abonos, el 8 y el 12 de noviembre del 2012. Es decir, un poquito antes de que se cumpla un año de la entrega, porque el crédito fue entregado en diciembre de 2011. En noviembre del 2012, el señor Dusac hace dos abonos, uno de 50.000 y uno de 40.000. 90.000. 90.000 dólares. Pero dice la UAF que no hay explicación razonable del origen de los fondos. Que no saben de dónde vino. No sabe de dónde vino esos fondos, sino que se entregó. Claro. El señor, el abogado del señor Dusac, indica en el formulario de licitud de fondos que estos recursos provienen de la provisión de fondos del cliente del estudio, nada más. O sea, que le dio Dusac. Le dio 90.000 dólares, no sabemos de dónde salieron, pero le dio. Pero le dio. Y hay algo más. Posteriormente, a ver, por aquí lo tengo. O sea, que nos podrían decir, incluso hemos recuperado, solo faltan 710.000, o hay otros abonos adicionales. Sí, hay un abono más. Sí, hay un abono más. Sí, hay un abono más que se realiza en 2000, a ver, esto fue en 2012, un año después, en 2013 se hace un abono, aquí está. Ya. Un abono, perdón, en 2014, con un cheque, Dusac es un abono con un cheque por 380.908 dólares. ¿Sí? Si a eso le sumas con lo que pagó en abril del año anterior, es decir, abril de 2013, Dusac, que pagó 90.000, en total ha cancelado 470.908 dólares. Claro. ¿Sí? El presidente Correa, el 20 de febrero del año pasado, en la Sabatina 463 desde Chillanes, Bolívar, dijo textualmente: lo que no dice la prensa y ninguno de ustedes sabe, a pesar de que salió publicado, Claro. ¿no? Dice la prensa no dice, y ninguno de ustedes sabe. Salió en todos los noticieros. Salió. Claro, Y ninguno de ustedes sabe, fueron 800.000 dólares que se dieron sin las garantías adecuadas a un argentino, pero ese argentino ya pagó la mitad del dinero, 400.000 dólares. Está preocupadísimo por resolver el problema. Eso dijo el presidente Correa el 20 de febrero del año pasado. Y ya no es del perjuicio de 800.000 dólares, sino 400.000 dólares, porque ya se pagaron 400.000. Y sin intereses, sin nada. Claro, son intereses en mora que hay que agregar. Claro. Eso aquí no dice nada. No dice nada el presidente. Nada. Tampoco ha publicado la prensa porque no sabemos. Por supuesto. Entonces tú te das cuenta, yo creo que hay muchos vacíos todavía, ¿no? O sea, bueno, en teoría, ¿no? Hay todavía un saldo de más o menos 400.000, dice. Sí, aquí es lo que está así, 329.000 más intereses. Claro.
¿Cuánto saldrá? No, habría que hacer el cálculo. Pero es que, claro, ahí habría que ver cuánto es el cálculo, pero el cálculo desde que le dieron el Claro, desde el crédito. 11 Y desde cuando le diciembre de dieron 2011. es casi un año que se demora con $800,000. Claro, o sea, imagínate, o sea, ahora, a Claro. fecha de ahora, ¿cuánto estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de 5 Sí, tío, años. y si de $90,000 la UAF no tenía certeza del origen de esos fondos, habría que Los preguntar si tienen 300 certeza de los 380,000 que se 80,000. pagaron después, Ujú. de dónde salieron. Es interesante. Bueno, pero otras cosas más Sí. yo creo que son interesantes de este caso, que en su momento las publicamos en Vanguardia, pero que tal vez vale la pena ahorita profundizar un poco. El caso de USAC, digamos, podría ser nada más que la punta del ovillo. Aquí son Claro, $800,000. $800,000. Pero el fideicomiso AGD Nomás Impunidad manejaba varias empresas, más de 100 empresas. Sí, por lo menos. Bueno, uno de los reportajes que hicimos en Vanguardia, más o menos trataba de reflejar esta preocupación de qué más estaba haciendo la administración de estas empresas, ¿no? Del fideicomiso Nomás Del Impunidad. fideicomiso que lo manejaba Sí, Pedro Delgado. Pedro Delgado. Entonces, bueno, una de las cosas que encontramos fue que había créditos en mora en el COFIEC a septiembre del 2012, es decir, poco menos de un año después de la entrega del crédito de DUSAC. Había créditos en mora en este banco COFIEC por más de $5 millones. Por más de 5. $5,281,000 créditos en mora. Ya. Y precisamente era el fideicomiso AGD Nomás Impunidad el principal, ¿El garante o el principal? principal acreedor del banco COFIEC. $1,150,000 había solicitado en créditos al COFIEC. Esta otra empresa, Provimanta, Provimanta de la primera, 1,214,000. Luego el fideicomiso, 1,150,000. Luego venía Miglia Motors, 845,000. Luego venía DUSAC, 800,000. Luego venía Maxigraf, 789,000. Ya quebró. Que ya quebró. Sí, claro. O sea, Imagínate. COFIEC le dio crédito a Maxigraf y este reportaje salió en octubre del 2012. Una o dos semanas después, Maxigraf se declaró en quiebra. Claro, o sea que ¿cuánto habremos perdido en el... Pero el superintendente de bancos, que era el señor Solines, Claro. el doctor Pedro, dijo que 17 casos, ¿no? Hoy nos recordaban en la mañana, 17 casos señalaba que eran de la misma forma dada el crédito que había sido, que no cumplían los requisitos irregulares, ¿no? Sí, en COFIEC, y de lo que se sabe, hubo muchísimos, o sea, manejos muy irregulares. Ya. El caso más visible es el de DUSAC, pero aquí... Claro, por lo que salió públicamente. Por lo que fue público, sí, en la prensa, pero... Pero ¿y estos otros que tú, no hay informes, podríamos decir, que alguien justifique qué pasó con eso? Es que hay un problema aquí, por eso te digo, podemos profundizar un poco más. Sí. Esto es lo que nosotros encontramos a septiembre de 2012. Seguramente hoy hay más, por eso te a mencionar o habrán podido limpiar ya estos casos. Y cuando digo limpiar me refiero a pagar, a liquidar, a eso, Por que supuesto. sería lo más legal, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque no digo desaparecer. Claro. Pero mira, es que ¿qué es lo que ocurre aquí? El acceso a la información en este caso es casi nulo, es nulo. O sea, lo que ha habido es, digamos, personas, funcionarios o gente que ha querido contribuir dando información, pero de forma oficial es imposible. Se hicieron muchísimas solicitudes, yo lo recuerdo con claridad. ¿Por qué ocurre esto? El Código de Planificación y Finanzas Públicas, que fue enviado por el presidente de la República a la Asamblea el 27 de septiembre del 2010, con el carácter de económico urgente. Un código que tenía casi 200 artículos. Para que se trate en un mes. Se lo trata en un mes, ¿sí? Que fue aprobado el 15 de octubre de ese año, es decir, del 2010. Traía, pues bueno, 200 artículos, ¿no? De todo tipo del tema de planificación y finanzas públicas, pero ahí adentro yo creo que había dos disposiciones muy interesantes, que son las que permiten que ocurrieran cosas como estas. La transitoria décima de esta norma dice los activos, bueno, a ver, te voy a leer completo el primer párrafo, de los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas, de conformidad con la disposición transitoria quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de esta ley a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD Nomás Impunidad. Todo pasó a manos del fideicomiso, ¿sí? ¿Y quién manejaba el fideicomiso?
primo Pedro Delgado. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? En algún momento hicimos algún análisis, debe estar por ahí, que cuando pasa... ¿En la misma revista Vanguardia? Sí, en uno de estos números hicimos un análisis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pasan todos los bienes al fideicomiso, pero el fideicomiso no cambia su estructura. Entonces, por eso es que tú no puedes pedir la información al fideicomiso, porque no está dentro de la ley, digamos, de transparencia. Claro, no es un fideicomiso. Y como está dentro de la... No importa el origen de los recursos, sea público o privado, es un fideicomiso. Es un fideicomiso y tiene carácter privado. Entonces, no le puedes pedir información al fideicomiso porque no ha cambiado su estructura. Claro. Sin embargo, le meten todos los activos, bienes, ¿no es cierto?, que fueron de la AGD y que en la administración estatal, ¿no? Y pasan a este fideicomiso. Es decir, un ente que tendría normativamente un carácter privado, sí, pero maneja bienes públicos. Es manejado como privado, pero son todos, sí, todo. Es tanto que hasta el salario de don Pedro Delgado se la pagaba el Estado. Imagínate. Roles, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo pides información? ¿No? O sea, nunca la dieron, ¿no es cierto? Eso fue, digamos, la primera barrera. Y otra cosa más, estamos en el cuarto párrafo, sí, de esta transitoria. El fideicomiso AGD-CFN, no más impunidad, con sus propios recursos, podrá realizar todos los actos de administración financiera necesarios para la adecuada gestión de las empresas bajo su control y podrá disponer de las utilidades que unas reporten para la capitalización de otras. O sea que podía mezclar todo. Puedo mezclar, pues es lo que quería. Claro, o cualquier cosa. Oye, ¿tú crees que estas, antes de que leas la otra parte, sí, eso es lo importante, eran normas un poco adecuadas para, iban adecuando para hacer lo que han hecho? Así pasó. Se legisló, sí. Así se legisló para eso. Así pasó. O sea, mira, el fideicomiso manejaba más de 100 empresas y a través de este código se las dieron a esta entidad privada. O sea, para que hagan lo que quieran y nadie pueda preguntar. Porque es lo que pasó al final. Claro. Preguntamos como periodistas y enviamos, yo me acuerdo, decenas de pedidos de información, no respondieron ninguno. Nunca. Entonces, claro, lo que hiciste era una oscuridad, era un trabajo así. Tú viajaste incluso a Buenos Aires. Yo pude ir a Buenos Aires y hablé con... Y gastándote el premio, además. Claro. Sí, pues para algo de sacarle provecho a este premio. Bueno, sí, hablé con el señor Dusac, aquí está la entrevista. El ejemplar de la revista. Y sí, esto es interesante porque creo que ahí podríamos irnos a otro aspecto más de este tema. A ver, el señor Dusac, cuando yo lo visité, yo contaba con la información que él mismo entregó al COFIEC. Es decir, él dio la información de su domicilio, su residencia, de las garantías de una casa que decía que él tenía. Todas las direcciones estaban en los formularios. Y pues con esa información, estando en Buenos Aires por el premio que obtuvimos como Vanguardia, aproveché y acudí. Bueno, encontré la casa del señor Dusac, es una casa bastante humilde, no sé si se puede ver, pues es una casa pequeña, de un piso, de color rosado, yo diría ya... De los barrios que esto fuera en las afueras de Buenos Aires. A unas 3 horas de Buenos Aires, un pueblo llamado Recife. En Recife, una casa Recife, de estas es casi una casa casi de armar de estas... Bastante modesta, bastante modesta. Y hablé con George Dusac, hablamos yo diría un par de horas por lo menos. Bueno, básicamente lo que él me dijo es que lo habían utilizado, que él cayó, digamos, incautamente, que había personas encima de él, ¿no? Empezando por los socios de la empresa Scanby, que era la que él representaba supuestamente. Yo creo que vamos a hacer de una vez un corte para iniciar con esto la segunda parte de este diálogo. Perfecto. Estamos conversando con Pablo Jaramillo, el autor de la investigación sobre Gastón Dusac y el crédito de COFIEC de los $800,000, que ha causado ahora nuevamente casi un revuelo político, diríamos así, por el indulto del señor presidente al entonces presidente de COFIEC, el señor ingeniero Antonio Buñay. Enseguida volvemos. Estamos de regreso con Pablo Jaramillo, el periodista que investigó el caso Dusac, denominado así al crédito de los $800,000 del banco COFIEC,
y que ha causado últimamente este revuelo, digamos, y este recuerdo. Esto de prohibido olvidar puede resultar porque, claro, el presidente acaba de indultar al ingeniero Buñay, expresidente de COFIEC. Pablo, estábamos en que fuiste a buscarle a Dusac. Sí, Y Dusac le encontraste, tienes Sí. ahí en La Vanguardia, Sí, aquí publicó la fotografía de la casa, pero tú dirías hay ramificaciones del caso de los $800,000. El señor Dusac te conversó para qué querían la empresa que él representaba y cómo así llegó al Ecuador. Claro. Es interesante Claro. esa. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? Claro, sí, ¿Cómo sí, llegó? sí. Mira que aquí, eso estuvo, se lo dijo hace ya algún tiempo, Ya, entrevistamos al señor Buñay. ahí ya. Le entrevistaron a él. Claro. Ya. Hablamos con el señor Buñay, que es una persona muy atenta, muy amable. Sí, no, un caballero Un ya caballero. en el tema del trato, sí. Sí. Aquí A mí también se le tío, siempre entrevistó. me quedó la impresión, al hablar con Buñay, luego hablar con Dusac, yo siempre, Que esa es fueron mi usados, en percepción, realidad. de que sí había algo más arriba. O sea, esa es mi percepción personal, de que había algo. Que por eso él un poco Pueden facilitó actuar presionados. para quedar Sí. ya. Entonces, mira lo que Sería dice. perdona ahí, será lo que dice el señor asesor jurídico de la presidencia, que era el tonto útil. El señor Dusac, Ajá, no el el señor Buñay. Buñay. Pues, es posible. Es posible. Puede ser. O sea, ¿Quién puede estaba ser arriba de ese Buñay? claro. Delgado. Pero Delgado estaba por sobre, porque tiene que manejar el fideicomiso, que maneja todas las empresas, entre esas COFIEC. COFIEC, ya. Entonces, A ver, ¿qué dice el señor ingeniero Buñay? la primera pregunta, ¿cómo llegó Gastón Dusac a COFIEC? Ya. Fue la primera pregunta al señor Claro Buñay. que es la puerta para saber cómo Claro. así, claro, y cómo así llegó al Ecuador incluso, ¿no? Entonces él dice, Ya. llegó con un equipo de trabajo, en su momento liderado por Pedro Elosegui. Pedro Elosegui. Pedro Elosegui era un asesor del presidente de la República Claro, en temas sí. económicos, Se habían conocido en la se universidad. conocieron en Estados Unidos, en la Universidad de Urbana, en Illinois. Ya. Y así dice Buñay, que llegó con un equipo de trabajo en su momento liderado por Pedro Elosegui. Nos ponen en contacto con esta misión de trabajo porque el economista Pedro Delgado, como presidente del fideicomiso, traza líneas o modelos de negocios para cada una de sus entidades. Es decir, esos eran los avales. Claro. Elosegui y Delgado. Así llegó Dusac al Claro. COFIEC y esa era la El credibilidad uno que era mostraba. primo, además de presidente, y el otro era el amigo y compañero. Y asesor. Claro. Entonces así llegó el señor Dusac, bien recomendado, Claro. se podría decir. O sea, tenía las mejores recomendaciones. Por supuesto. Claro, y más aún en ese momento, ¿no? No Claro. es el Pedro Delgado que ahora está en Miami. Claro. Era el Pedro Delgado. Él, pero Claro. correcto, Sí, sí. exactamente. Ya. Bueno, y cuando hablé con Dusac, bueno, él más o menos lo que cuenta es que él llega al Ecuador en 2009 con un tema agrícola. Él había tenido algún proyecto, dice, en Bolivia, Ujú. que había sido exitoso, y llegó a Ecuador para tratar de proponer. implementar proyectos similares a través del Ministerio de Agricultura. Ujú. Pero nada de esto se dio. Él llega como representante de una empresa llamada agroexportadora de Argentina. Ya. No. Entonces es lo que él quería, digamos, implementar en Ecuador. Lo había hecho en Bolivia exitosamente y quería hacerlo en Ecuador. Pero, digamos, en todas las negociaciones empezó a enrolarse con pues, funcionarios del gobierno y llega Pedro Delgado, ¿no? Y entonces es a través de Pedro Delgado en que él empieza... ¿Y él llegó a decirte alguna vez que sí conoció al presidente de la República? Que tuvo, pero fueron reuniones, Hay digamos, unas fotos, casuales. ¿no? Sí. Hay unas fotos de él, Hay pero son fotos. visitando el palacio, seguramente. Sí, sí, en el sí, Salón por aquí. Amarillo había una Correcto, que sí. ustedes mismos la publicaron, creo Sí, que sí, sí, sí. No, él sí dice, mira, aquí está. Sobre si tuvo alguna relación con Correa, él prefiere responder con una pregunta. Dusac. Ya. ¿Alguien puede creer que si yo hubiera tenido amistad con Correa, me hubiera metido en este quilombo? Ya. El quilombo es en este problema, en este lío, relajo. en este sí, problema sí. acá. Se armó el quilombo, como dices, pero allá en la Argentina es muy usual Sí, el quilombo sí, sí, para sí. el relajo, ¿no? Correcto. Sí. Entonces él dice, claro, si yo hubiera sido amigo del Claro. presidente, me hubiera metido en este lío. O sea, eso él dice Como como que diciendo, no. imposible. Ya. Sí, y de hecho que hubo reuniones, pero casuales, ¿no? Es Ya. lo que él dice. Ujú. Estuvo en Carondelet por algún evento, algún ¿Tenía acto alguna oficial. profesión conocida? Dijo que tenía alguna profesión, era como para decir, este señor viene con el proyecto agrícola, representa una empresa agrícola y su formación es, ¿qué será? ¿De técnico agrícola, de ingeniero, de No, más bien, administrador? él sí tenía un antecedente que sí le preguntamos al señor ¿Sí? Buñay.
Déjame encontrarte, porque hay una parte, claro, a ver, la presentación de la entrega de créditos, bueno, a ver. Ya. Hay una parte en la que narra cómo le conoció. No, sino que a Dussac sí tenía un antecedente. A ver, a Gastón Dussac le hicieron observaciones en su país, en Ya. Argentina, porque había girado cheques sin fondos. Ah, ya. Y Buñay responde, de acuerdo, pero eso no descalifica el negocio. Claro. Si usted ve que el proyecto es bueno, exitoso y aparte presenta garantías que soportan la concesión del crédito, Sí, ¿cuál es el problema? pues de lío. Pero, y le preguntaste a Buñay, pero estas garantías son de empresas de las que el propio banco forma parte, o sea, Claro. del fideicomiso. Mira, pero ¿por qué el señor Dussac presenta garantías de entidades en las cuales aparentemente no Claro. tendría injerencia, como Maxigraf o Agrícola Las Mercedes? Él dice, yo no conozco la relación comercial que pudo haber tenido con las empresas que usted menciona. Lo más probable es que haya tenido y por eso entregó las garantías. Habrá que preguntar a ellos, a esas Claro, a las empresas, empresas. por qué razón las dieron. Sí, aquí se O sea, ahí lanzan se la ve, pelotita. o sea, ¿no? claro, Entre no, todos. pero ahí se ve que cuando quieren, aquí dirían, cuando quieren ayudar, Claro, ayudan. Y más ayuda. aún si tiene, o sea, Y si ven tiene bien padrino, recomendado, claro, si claro, tiene padrino se se bautiza y el por cura se Exactamente. da la bendición. O sea, Exactamente. Pero bueno, como te decía, después del viaje a Argentina, bueno, a mí esa es mi percepción personal, Claro, que sí, sí pudo haber habido alguien más arriba para presionar, pedir, solicitar que se entregue este crédito. lo mínimo que se podría prever es que el señor Delgado se empeñó en que le den el crédito. Sí, 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 que se eso empeñó, sí se sí, nota. sí. Eso sí se nota, porque además Buñay llega a decir que él estaba empeñado, pues no. Claro, mira, y aquí yo creo que vale la pena entrar ya un poco en hablar del señor Delgado y qué rol pudo haber cumplido, no En solo en esto, este crédito, claro. digamos, en la administración de las empresas En el incautadas, manejo, ¿ya? sino en cosas mucho, tal vez que no se han mencionado, no se han estudiado a fondo. A ver, con motivo de este caso, entrevisté a Otto Reich, Ujú. quien fue subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, que es el cargo más importante del gobierno estadounidense Hay para una Latinoamérica. representación para América Latina, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, Otto Reich, una de las preguntas que yo le pude hacer, es verdad que en Estados Unidos hay una investigación sobre Pedro Delgado, que eso era un rumor que existía. Ujú. Y bueno, Otto Reich responde, esa es otra cosa, el presidente Correa solamente se ha referido al tema del título Del falsificado, ¿no? economista, sí. Que no Pero lo tenía. que no tenía. Ujú. Pero no ha hablado de lo que considero son asuntos mucho más serios, que son el hecho de que Delgado andaba por Rusia, Irán, Venezuela y otros lugares haciendo negocios, que en la opinión de muchos observadores son ilícitos, y además que lo estaba haciendo con su absoluto conocimiento, al ser su hombre de confianza. Ah. Otra pregunta. ¿Se puede saber cuáles son los temas por los cuales Pedro Delgado y funcionarios sí, del gobierno están son siendo investigados, investigados en los Estados Unidos? Ujú. Los temas son los que han salido a la superficie. Operaciones con un Estado terrorista que está bajo sanciones de las Naciones Unidas y Europa, que es Irán. Cooperación para lavar dinero, para esconder activos. Debo tener mucho cuidado al hablar de esto, eso dice Otto Reich. Ya. Pero si hablamos solo de estos tipos de delitos, el tema es muy serio. De igual manera se sabe públicamente de la cooperación con Irán y también de cooperación con estados como Venezuela y Cuba, que son países cuyos gobiernos no cumplen con normas internacionales. Ya. No, O sea esto- que esto ya te despertó una idea de que los Estados Unidos investigaban algo Delgado. más a propósito de esto sí. que Delgado. Y mira- ¿Y por qué crees entonces que le dejan en los Estados Unidos a Pedro Delgado? Eh, Antes de hay, que hay confirmara. elucubraciones, ¿no? De que Ya. Pedro Delgado podría estar cometiendo un informante, Ah, ¿no? De las ya, entidades puede- federales de Estados Unidos ya. para precisamente Puede ser, obtener claro, información. ya. Yo te digo, mira, que para contar un poco como anécdota, cómo Claro. empezó el caso de USAC. Empezó porque en algún momento, eso te estoy hablando año 2012, mediados del año 2012, antes que sale el primer reportaje de Ya. USAC, no tenía ni idea del Ya, caso ya. de USAC. Yo leí un artículo escrito por Otto Reich, Ya. donde atacaba muy duro, en muy duros términos a Pedro Delgado. Así empezó el caso de USAC y yo me traté de contactar con Otto Reich y logré hacerlo a través de un asesor de él. Y bueno, hablé con Otto Reich, me dijo, sí, hay muchos cuestionamientos, hay muchas cosas que están Están ocurriendo pasando en ahí. Ecuador
y bueno, y mi asesor te va a dar información. Entonces, dentro de la información que me dio el asesor de Otto Reich estaba los primeros indicios del caso de USAC. Y habían muchas cosas más. Pero así empezó. Entonces, claro, Otto Reich estaba detrás del señor Delgado, digamos. Él conocía mucho de las investigaciones, los movimientos. Bueno, por eso él menciona esto. Pues este artículo, este reportaje salió en enero de 2013, ya cuando USAC cuando el señor Delgado, más bien dicho, ya se había descubierto, ¿no? A ver, vale la pena aquí entonces entrar en este tema. El acta de reunión del 12 de enero del 2012 entre el presidente Rafael Correa y el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Es una nota que narra, es oficial la nota. Este es el acta de reunión, acta oficial, de la reunión que mantuvieron el presidente Correa y el presidente de Irán. Que se hace una nota escrita de lo que conversaron entonces. Este es un documento oficial, el acta de la reunión. Es bastante larga, ¿no? Imprimí lo primero, que es tal vez lo más importante. A ver, la delegación de la parte iraní estuvo presidida por el excelentísimo presidente Mahmoud Ahmadinejad y se va detallando, ¿no? Los acuerdos, asuntos financieros y bancarios. Primer punto, ¿no? Asuntos financieros y bancarios. Cosa que estaba prohibida. Correcto. Por las Naciones Unidas, ¿no? Ya escuchar. En materia de cooperación bancaria y financiera, para facilitar el intercambio comercial, se acordó que el Banco Central del Ecuador abrirá una cuenta en un banco de países terceros, en el cual la República Islámica de Irán posee una cuenta bancaria, en un tercer país, una especie de triangulación. Sí. Porque no podían abrirlo. Porque no podían hacerlo directamente. El Banco Central del Ecuador planteó la alternativa de operar con un banco de derecho privado y de propiedad pública llamado COFIEC, el mismo que operará con bancos no sancionados por las Naciones Unidas. O sea que ahí en el acta esa se disputa a través de qué banco, siendo público con carácter privado. COFIEC. Entonces ya lo ponen a COFIEC, ¿no? A finales de enero de 2012 viajarán representantes del Banco Central del Ecuador a los países terceros y luego a Teherán para finiquitar los detalles. ¿Ese tercer país era Francia? No. ¿Te acuerdas? No. Ya te voy a contar. Las delegaciones de la República del Ecuador y de la República Islámica de Irán acordaron descartar la creación de un banco binacional. Bueno. Vamos más acá adelante. Sí. El banco, este es otro documento oficial. Pero, y una consulta ahí. A este acuerdo, ¿el Banco Central dio un informe positivo o negativo? ¿Te acuerdas que hubo? Aquí está. Este es el Este informe, a ver, esto es del 11 de noviembre del 2008. Este es anterior. Esta visita de Irán, del presidente de Irán, es de 2012, enero del 2012. Es decir, ya hace 4 años se estaba hablando, se estaba despejando la ruta. Estaban discutiendo y abriéndole paso a esto que es... Aquí se formalizó, digamos. Ya se empezó a abrir la ruta mucho antes, ya se despejó el camino. El director del Banco Central del Ecuador, el directorio, no resuelve, artículo 1, autorizar al Banco Central del Ecuador para que opere con el Export Development Bank of Iran, el EDBI de Irán. El EDBI de Irán, sí. Que es famoso. El Banco Internacional de Desarrollo en Caracas y el Banco Industrial de Venezuela, como bancos confirmadores y reembolsadores de cartas de crédito para que se instrumenten para las operaciones de comercio exterior con la República Islámica de Irán, ordenadas por las instituciones del sector público ecuatoriano. Esto es firmado el 11 de noviembre del 2008, el señor ingeniero Carlos Vallejo, presidente del directorio del Banco Central de esa época. Entonces, digamos, ya estaba aprobado. Y aquí hay otro informe del Banco Central, te voy a decir la fecha, es de estas 6 de noviembre del 2008. Hace digamos, un preámbulo, ¿no? Un poco contando que el Banco Central del Ecuador está analizando la posibilidad de que se suscriban convenios con el Banco Central de Irán o con el Banco de Desarrollo de Exportaciones, el EDBI. El EDBI, sí, ¿no? Que es el famoso banco de inversiones. Sí. Que además ha sido investigado. Y más acá adelante en este informe, ya hacen un análisis, ¿no? Pormenorizado de las implicaciones que tendría abrir eso. Entonces dice, bueno, hacer negociaciones con Irán, ellos encuentran, ¿no? Como resultado del apoyo de Irán al terrorismo internacional y sus acciones agresivas contra el transporte marítimo no beligerante en el Golfo Pérsico,
En octubre del 1987, el gobierno norteamericano impone un embargo sobre las importaciones de bienes. Bueno, en el 95, como resultado del patrocinio iraní al terrorismo internacional y la búsqueda activa de ese país de armas de destrucción masiva, se prohíbe la participación de Estados Unidos en el desarrollo petrolero de Irán. En mayo del 95 se endurecen sustancialmente las sanciones contra Irán. Y son regulaciones que están vigentes, ¿no? Claro. Sanciones que están vigentes. Y habla ya del Banco Central de Irán, que las transacciones con este banco están severamente restringidas, ¿no? Claro. Internacionalmente hablando. Cuando habla del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán y el Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, también menciona que fueron incorporados por tratar de proveer servicios financieros al Ministerio de Defensa iraní, y que Irán ha adoptado una estrategia de utilización de instituciones no tan prominentes como este Banco de Desarrollo, el EDBI, para manejar sus transacciones ilícitas, y que esto ayuda a Irán a violar las sanciones de las Naciones Unidas. Es decir, el Banco Central lo tenía clarísimo. Que Sabía eso muy violaba, bien que se violaba las sanciones de las Naciones y Unidas. como te decía, luego viene el señor presidente de Irán y ya firman, suscriben el convenio, ¿no?, para que se desarrollen estas actividades a través del COFIEC. Y aquí hay otro documento del presidente ejecutivo del COFIEC, Gino Caicedo, de febrero de 2012. Ah, y también COFIEC dice. El COFIEC ya fue, el COFIEC fue, ¿no? El señor Gino Caicedo estuvo en Irán y él hace este informe para comentar, ¿no?, de cómo le fue, cómo le las fue. negociaciones. Y habla del banco EDBI. El EDBI. Sí, con esta institución se mantuvo 2 reuniones de trabajo en las cuales expresaron su afán de colaborar para viabilizar la corresponsabilidad y su interés por la adquisición del banco COFIEC. Querían comprar el COFIEC. Ah, querían comprar. Este banco, dice aquí, de información extraoficial obtenida, se encuentra dentro de la lista negra internacional. De todas maneras, se analizó cuál sería el proceso técnico para establecer la corresponsabilidad y el tema de adquirir acciones de la institución. Como conocían que el Banco Central del Ecuador aperturó una cuenta en un banco ruso, manifestaron que dicho banco podría más bien realizar la Rusia. compensación entre el EDBI y el COFIEC, con la coordinación de los bancos centrales. Y de igual manera plantearon como alternativa la posibilidad de trabajar vía Telex, con mensajes encriptados, para la cual nos proporcionaron una clave para el posible ingreso y respectivo decodificador, el mismo que debemos de entregarlo a la Embajada de Irán en Ecuador en caso de no utilizarlo. Entregaron hasta claves, ¿no? Entonces, O sea que era vía Rusia entonces, ni sí. siquiera Bielorrusia, Rusia. Rusia. Y bueno, y aquí está esta nota, ¿no? Para recordar un poco el tema, ¿no? Salió el comercio. Depósito de iraní 1.8 millones. Ah. Y claro, eso avivó la polémica de cómo así. Pero dijeron que esa plata llegó en valija diplomática y que era plata para el funcionamiento de la embajada. Sí. ¿Se llegó a saber algo de eso, Pablo? ¿De qué pasó? No. Nada. Ahí está. Y mira, sí, esa es la justificación que se dio en su momento. El embajador de la República Islámica de Irán hizo 2 depósitos en efectivo, uno por $500.000 y otro por $1.360.000, el 15 y 24 de este mes de noviembre, en la matriz del COFIEC. Claro. ¿Sí? Y dice, Antonio Buñay, expresidente ejecutivo del COFIEC, reconoció que no se pidió a la misión diplomática de Irán que llenara formularios de licitud de fondos. Y que, digamos, para respaldar el ingreso del efectivo, Buñay recibió una carta de la embajada iraní con carácter de urgente, entregada 6 días después del primer depósito. Yeah. Y una consulta, Pablo. No sé si tú averiguaste, ¿estos depósitos por parte de las embajadas registran el ingreso o el giro que les hacen desde, por ejemplo, digamos, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, plata para la embajada norteamericana? ¿Registran el ingreso o no? ¿Tú viste algún mecanismo de eso? Porque no quedó claro en virtud de qué puedo haber traído, y es cierto, Claro. como valija diplomática. Claro, pero- entraron en efectivo, Claro. billetes. O sea, trajeron en billetes. Sí, pero digo, o sea, ni siquiera justificaron, ¿no? O sea, la Claro. embajada de Irán, o sea, con una carta, deposita 2 millones, casi $2 millones en su cuenta, pero el antecedente, o sea, se Claro, con abrió todas las negociaciones, camino, claro, para que se sea a abrieron través camino de para que sea. COFIEC, con coordinación con los bancos ¿Tú crees centrales, que con un tercer el tema país. DUSAG frenó toda esta otra negociación? Yo creo que el estaba tema de por atrás? USAG empezó a hacer público lo que estaba ocurriendo dentro de COFIEC. Ya. Entonces, mira, entre las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en este caso me acuerdo hubo una comparecencia
María Fernanda Luzuriaga, que fue Que era la gerente del banco financiera Cofieg, del banco, gerente general. que falleció en un accidente de tránsito. Y yo había conversado con gente del banco Cofieg, con abogados, bueno, y yo vi un informe interno del Cofieg, donde, bueno, de allí saqué yo esta cifra, ¿no? Más de 5 millones de los de dólares, que había. sí, de los créditos que el Cofieg dio a otras empresas, ¿no? Bajo la administración del fideicomiso manejado por Delgado. Este era un informe interno del Cofieg que detallaba las anomalías que ocurrían, ¿no? Créditos que se entregaban, gente que aperturaba una cuenta y en el mismo día le daban plata. El mismo Francisco Endara se benefició de un crédito de $20,000, créditos que no tenían garantías. O sea, el caso de USAC, digamos, es la punta del ovillo, pero ahí adentro ocurrió la administración de Cofieg. Claro. ¿Tú crees que alguien ha hecho un seguimiento, por más que tenga esto, alguna institución pública de control? Deberían hacerlo, la UAF, la Superintendencia de Bancos, también deberían hacerlo. Mira que la UAF te mostraba ese informe. La UAF dice, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Pues claro, nada más. O sea, ¿qué pasó? ¿El fiscal qué acciones tomó? Ninguna. ¿El superintendente de bancos qué hizo? Incluso... Y eso que él denunció en la asamblea, que habían 17 casos más. Él admitió en la asamblea que habían 10. Sí, y aquí hay algo importante, y bien que me has de acuerdo. Sí. Porque en la crónica que hicimos en ese momento, ¿no? Estábamos hablando de octubre de 2012. Esto se debatió en la asamblea, claro, esto llegó a la Comisión de Fiscalización. A la comisión, sí. Sí. La señora Salgado, que como les sabían molestar, decía la presidenta de la Comisión de Archivo, les recibió. Claro, mira que, a ver, aquí lo que narrábamos un poco los detalles, ¿no? Las vicisitudes de los debates en la asamblea. Paola Pavón mencionó que sea la Comisión de Fiscalización la que, mocionó que sea la Comisión de Fiscalización la que investigue este asunto, el caso de USAC. Sí, pero fue, digamos, la oposición pedía que se amplíe. Que se amplíe una comisión multipartidista. Claro. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Que el CAL, ¿no? Al siguiente día de este debate, el miércoles de esa semana, el oficialismo consiguió que sea el Consejo de Administración Legislativo, CAL, que decida la comisión. Y que se realice a través de la Comisión de Fiscalización, que se circunscriba únicamente al caso de USAC y lo lleve a cabo la Comisión de Fiscalización, que todos vemos que estaba absolutamente dominada por no había por Alianza País. Entonces, imagínate, todas las entidades, instituciones, todos los, digamos, quienes debían haber analizado, investigado, al final no sabemos si lo hicieron adecuadamente. O sea, la Comisión de Fiscalización, el caso de USAC lo investigaron, porque es el caso que ya se hizo público. Trajeron, pero la resolución que fue mandar a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos. Claro, y más allá después, la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos, ¿qué acciones tomaron? Digo, por los dos otros casos, parecidos al de USAC, podrían haber sido parecidos al de USAC, no sabemos, porque no se investigó. Pero dicho por el propio superintendente, imagínate, tienen los mismos, por decir, los mismos errores con los que se le dio a USAC. Pablo, el presidente el sábado anterior dijo que la relación más difícil había sido con la prensa y volvió a romper el periódico y recordó algunos de los epítetos que ha lanzado a la prensa. ¿Tú crees que casos como estos, que la política no ha podido responder ni hacer el seguimiento, son los que han molestado al presidente o era un mero ubicarnos como los enemigos del proyecto? Bueno, ¿qué te puedo decir? En mi opinión absolutamente personal, indudablemente la prensa ha sido una piedra en el zapato para este gobierno. O sea, me refiero a que ha investigado casos de corrupción, como el caso de USAC, hay muchos más, ¿no? Y eso, por supuesto, que ha puesto, digamos, al gobierno en una situación muy incómoda en muchas ocasiones. Claro que eso tiene que haber molestado al gobierno y lo ha exteriorizado así el presidente de la República rompiendo ejemplares de periódicos. Pero más allá de eso, yo creo que es me parece a mí, es más bien una estrategia política. El gobierno de Correa se ha caracterizado por mantener siempre, digamos, este tipo de pugnas, ¿no? Con los sectores. Que avivan la adhesión o la animación. Polarizar. Entonces, claro, tú ves que actualmente el gobierno, ¿qué contradictores políticos tiene de peso? Ya vimos que
en segunda vuelta no pudo, ¿no?, vencer al gobierno. Llegó muy cerca, pero... Llegó, digamos, sí, con esfuerzo, dice, pero llegó. Sí llegó, Claro. pero no le dieron la razón. Claro, pero habría que ver cuánta gente realmente apoya al señor Guillermo Lasso y a Creo. Tal vez sea más del cansancio hacia el gobierno, más que el apoyo a este grupo pero en político. último de los casos, Pablo, uno podría decir es que ninguno de los de oposición logró... No se ha consolidado. no. Tú no ves un líder de oposición, bueno, tal vez el alcalde de Guayaquil, pero él se ha quedado allí, en su El alcaldía. alcalde de Guayaquil parece que está cómodo, manejando la alcaldía y sin que le haga problemas. Cuando hay algún quiere tema, hacer una marcha, hace una organiza 3 semanas y hace una marcha, da un discurso, se va a la casa. Y se termina todo. Entonces no tienes un contradictor, ¿no es cierto?, a presidente de la República que, guste o no guste a muchas personas, es un líder político fuerte, sí, muy fuerte, y no ha tenido un contradictor de peso. Entonces, ¿cuál ha sido ese contradictor? Y lo volvió a recalcar en esta sabatina. Sí, la prensa. Porque la prensa está ahí, mira que Correa se va y la prensa va a seguir. Claro, va a continuar. Descorreizarnos, incluso como prensa, va a ser difícil porque hay que cuestionar los 10 años. Estos mismos casos... Quedaron en el aire muchas cosas. Hay que volver a retomarlos. Por supuesto. Pablo, ¿te causó problemas de investigar esto? ¿Tuviste amenazas? Sí, claro que sí. Mira que, a ver, este caso explotó a mediados del 2012 y yo diría que se alargó, se prolongó hasta enero. ¿Del 14 o del 13? Del 13. Que cuando ya fugó Pedro Delgado, no sé si fugó o lo dejaron fugar, bueno, es una pregunta. Se fue a un matrimonio. Eso es más apropiado decir. Sí, porque además eso nos anunciaron. Se fue a un matrimonio y no ha vuelto. Así es. Entonces, claro, se prolongó hasta enero y recuerda que Vanguardia desapareció en junio de ese año, 5 meses después de que se terminó el caso de Usuac. Pues yo obviamente quedé sin trabajo. Traté de seguir haciendo investigaciones por mi cuenta. Recuerdo que en esa época una de las cosas que yo investigaba era el papel que jugaba un funcionario de este gobierno, el gobierno del presidente Correa, un funcionario, me acuerdo, del Ministerio de Agricultura, muy cercano a Javier Ponce, que en ese momento era ministro de Agricultura, el papel que esta persona jugaba en las negociaciones de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana. Me llegó a mí información de que había asistido un funcionario del gobierno, no sé si como funcionario oficial o por cuenta propia, pero había fotos donde este señor estaba reuniéndose con gente de las FARC. Cosas así yo investigaba. Y recuerdo, claro, en ese momento yo tenía, digamos, una relación profesional muy cercana con Clever Jiménez y con Fernando Villavicencio, que me entregaban mucha información y con quienes yo colaboré también en la realización de un libro, el libro sobre el feriado. Yo tenía mucha información, mira, que esto deviene de esa... casos del feriado, cosas relacionadas, ¿no? Pedro Delgado estuvo muy vinculado al feriado bancario. Entonces, bueno, yo colaboré mucho con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez en sus libros, en algunas investigaciones, cosas propias que yo hice. Y sí, efectivamente, yo te puedo decir, eso fue en diciembre del año 2013, cuando precisamente a Jiménez y Villavicencio los investigaban, les allanaron la casa, la oficina. En ese momento a mí también empezaron a seguir... pues lo que yo creo que eran agentes de inteligencia de este gobierno, y yo lo denuncié en la fiscalía. Sí, por supuesto, lo denuncié y nunca prosperó esa denuncia. Lo que sí fue a mi casa, acudieron a mi casa inmediatamente después de que hice la denuncia en la fiscalía, fueron a mi casa agentes de la policía a ver mi computadora, a hacer un análisis muy exhaustivo de mi documentación, a ver qué es lo que yo tenía. Y obviamente yo, pues con toda la amabilidad les recibí. Les diste un cafecito. Les di un cafecito, de hecho, y conversábamos y les dije, bueno, a mí me parece que... Sí, aquí está, revisen lo que ustedes quieran. Estos papeles sí tienen, pero les puedo dar copia. Pues claro, lo que ustedes quieran. Entonces, claro, y después de eso yo, como te digo, yo hice una denuncia en la fiscalía, nunca prosperó esa denuncia, lo que sí fueron a analizar mis cosas. Me llegaban a mi correo electrónico a diario 4, 5, 6 correos electrónicos para tratar de hacerme un hackeo. Y al final me llegaron amenazas y diciéndome con claridad, me decían, sabemos que tú eres el que le da información a Jiménez y Villavicencio y tú vas a ir preso. Teléfono, a mí me ha pasado a veces al teléfono, sobre todo cuando estaba tratando el tema del Banco del Pacífico en Miami. También un tema muy, muy delicado. Pablo, ¿vale la pena ser periodista? Por supuesto, Sí, ¿no? Por supuesto. Es que mira, yo estoy
vas a coincidir tú conmigo y los periodistas que nos están escuchando, es que el periodismo se lleva, digamos, en el corazón, Sí. es algo que nace con uno. A veces no da para vivir, pero es brutal, ¿no? Es muy complicado, sí, pero complicado. es algo que uno lo hace con el corazón, con mucho cariño. Sí, por Pablo, supuesto que muchas la fe. gracias por A ti, acompañarnos y por gracias, recordar. Francisco. Ha estado Pablo Jaramillo, el periodista que investigó el caso Dusac, entre otras cosas, que ganó un premio por eso, que estuvo en la revista Vanguardia, que ahora además hace asesoría política e investigación. Eso no ha dejado de hacerlo. Le agradecemos por compartir sus experiencias. Nos estamos encontrando, no sé si por la transmisión de mando podamos, pero nos estamos encontrando en todo caso el día de mañana. Hasta mañana entonces.